El tema a tratar hoy tiene que ver con lo que son las modalidades sobre la investigación científica. Termo que tiende a confundirse entre mucha gente que escribe sobre investigación, pero que muchas veces pues no están muy abocados a la actividad como tal, sino que se abocan más a la literatura. Entonces esas posturas teóricas que se asumen tienden a veces a confundirlas con los tipos de investigación, o tienden a confundirlas con procesos muy internos y muy específicos que se desarrollan en esa parte metodológica o parte empírica de una investigación. Son investigaciones científicas, pero con algunos rasgos muy peculiares, con un procedimiento muy particular, sin desligarse en sí de lo que es realmente las investigaciones científicas. Y más en este caso, que agregamos el término de investigaciones científicas de carácter académico. Entonces, hablar en general de esas modalidades, por eso yo hablo ahí de que realmente son modos, son esas maneras muy peculiares en que se diseñan esas investigaciones que tienen ese carácter de cientificidad, pero que su fin general o su gran propósito para lo cual se produce ese conocimiento tiene una forma muy peculiar, muy característica, muy propia de desarrollarse. Sin embargo, en cualquiera de sus formas, pues se genera un conocimiento científico siempre y cuando se siga sistemáticamente y rigurosamente todas esas fases en el proceso de investigación. Tenemos la investigación tecnológica, muy dada, la gente la asocia muy directamente con la ingeniería. No necesariamente tiene que ser solo ingeniería, está en la parte industrial, está en la parte de la biología, está en la parte de la medicina, incluso en la parte empresarial y también en la parte educativa, solo que generalmente se asocia es con la producción de un conocimiento muy específico que tenga que ver con aparataje, con instrumentación y cosas como esta. Está la investigación de mercados, muy peculiar, del área empresarial, del área educativa, del área administrativa. Está la investigación evaluativa, hablaremos un poco más de esto, que, como les dije en una oportunidad, la gente tiende a decir que una investigación es evaluativa por el simple hecho de que yo le coloco en el título de una investigación o en algún objetivo que va a llevar a cabo un proceso de evaluación, pero cuando se revisa al interior no sigue ningún modelo, ni siquiera alguna tendencia de la evaluación en general. También hay que tener cuidado de no confundir el término de evaluación directamente con la educación. El contexto educativo es solo uno de los diversos ámbitos donde opera la evaluación. Tenemos también la investigación comparada, ya les hablé una oportunidad de esto. Se trata más o menos cuando se comparan grandes comunidades, sectores de esas comunidades tienen que ver con comportamientos de grandes grupos y básicamente lo que se establece es una comparación que puede llegar desde el nivel de descriptivo hasta el nivel de causalidad. Está también la investigación educativa, cosa que no muchas personas la manejan, piensa que porque los posgrados están en el área educativa, por supuesto, todo eso es educativo. No, ya les hablaré específicamente un poco más en detalle de lo que es la evaluación de la investigación educativa, que también algunos la colocan desde el principio, pero cuando se va a la esencia, a lo específico, cuando se revisa, pues no tiene esa formalidad, ese diseño de investigación educativa. Y está algo que ha sido muy álgido en nuestro sistema escolar venezolano, que es los proyectos factibles. Esto ha sido bastante distorsionado gracias a una postura que asume una de las universidades nacionales que hay en Venezuela. Es una modalidad, pero no como la presenta esta universidad. Universalmente es una modalidad que tiene que ver con algo muy concreto, que culmina con una propuesta muy validada de algún proyecto. Esto, en forma general, son las modalidades básicas, las más utilizadas, a pesar que desde lo teórico, desde lo subjetivo, muchos investigadores con acceso a publicar empiezan a hablar de otras modalidades
hablan incluso de que modalidades hermenéuticas, hablar de una modalidad hermenéutica es como hablar de una modalidad estadística. Confunden esa herramienta, la hermenéutica, que es una forma de interpretar textos escritos desde hace mucho tiempo, incluso tiene varios siglos, lo confunden con un modelo, un tipo, una modalidad de investigación, y no es de esa forma. ¿Por qué? Porque la hermenéutica simplemente es una técnica, una herramienta que permite interpretar textos escritos, figuras, es decir, todas producciones que queden plasmadas de alguna manera en escrito. Estableciendo una analogía, la estadística es una herramienta propia característica del método científico. Es como si yo dijese entonces que una modalidad de investigación es la modalidad estadística. No, esa es la herramienta, esa no es la modalidad. Ya más en concreto, la investigación tecnológica. En todas estas modalidades de investigación, el fin último es la producción de conocimiento válido. Cuando se habla de conocimiento válido es porque debe ser reconocido, puede ser replicable, puede ser medible, puede ser comparable. Sin embargo, se asume también desde los paradigmas que tienen que ver con metodologías cualitativas, que cuando la comunidad o muchos investigadores de esa comunidad convergen en sus hallazgos, pues también de alguna manera se reconoce dentro de las ciencias sociales como un conocimiento válido. De eso hablaremos ya después en otro tema de este desarrollo del seminario 13. Sin embargo, entonces, ese conocimiento válido que se produce, pues, tiene desde el área tecnológica un propósito muy peculiar, que es ya sea diseñar, establecer, desarrollar tecnologías y aplicarlas, ya sean instrumentaciones, ya sean aparatajes, desde el campo de la medicina, desde el campo de la física, desde el campo de la gerencia, desde el campo de las empresas. Es decir, es una modalidad muy parecida, que sigue las características de una investigación científica, pero en algunas partes sus objetivos, sus procedimientos tienen esa característica peculiar que la puede ubicar dentro de una investigación tecnológica y tiene que ver con las múltiples áreas en las cuales se desarrolla el ser humano. La otra modalidad es la modalidad de mercados, investigación de mercados. Igual, el fin último de esta modalidad de investigación pues, es la producción de un conocimiento válido, pero generalmente tiene un propósito muy peculiar, que es estudiar, investigar ese comportamiento humano sobre las preferencias hacia algo, que le permite al investigador posicionar ese conocimiento en mercado, ya sea a través de un producto, a través de una marca, porque se desenvuelve de manera empresarial entender un poco más. Por eso se habla de este tipo, y generalmente este tipo de investigación sigue un paradigma positivista, al igual que el anterior, porque su fin último es posicionarse en el mercado, pero a través de conocimiento que sea medible y que sea replicable y que sea un conocimiento universal. Y para que sea universal ese conocimiento debe ser a través de que permita la replicación y permita la comprobación. Y eso se logra desde el paradigma positivista, es decir, siguen metodologías cuantitativas, al igual que la investigación tecnológica. Otro tipo de investigación es la investigación evaluativa. Acá ocurre algo muy peculiar. Desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado y que actualmente perdura, se piensa que una investigación es evaluativa porque yo evalúo, pero desde mi posicionamiento personal, desde mi subjetividad como experto o conocedor de alguna área del saber, y no es ese el fin último del propósito de una investigación evaluativa. Empezando, les aclaro que una investigación evaluativa sigue rigurosamente una metodología cuantitativa y los contextos en los cuales se desarrollan esta modalidad de investigación es en programas de carácter social.
Por eso dice ahí que es un conocimiento válido, pero ese conocimiento válido se va a obtener, es decir, el conocer del funcionamiento de las labores de impacto que producen esos programas sociales. Y para llegar a ese conocimiento se debe seguir alguno de los modelos de evaluación, sobre todo que lleven a la toma de decisiones. Sin embargo, es válido asumirse otras posturas, otras modalidades, otras concepciones de evaluación. Esta modalidad de investigación, su metodología por excelencia es una metodología cuantitativa. Lamentablemente, desde el campo de las ciencias sociales, quienes escriben y quienes están a cargo de la formación a nivel de posgrado, pues no tienen esa rigurosidad y ese cuidado en este aspecto y dejan pasar muchos trabajos de grado, muchas tesis doctorales con unos títulos que impresionen, pero cuando ustedes ven el contenido al interior de ese informe, en nada se asemeja a lo que es una investigación de carácter evaluativo. Otra modalidad es la investigación educativa. Lamentablemente, a pesar de que los programas de posgrado pues, están en un ámbito educativo, porque permite la formación de personas a nivel académico e investigativo para que sigan con la producción de conocimiento, es un área muy poco abordada, muy poco asumida para las investigaciones científicas. Acá tiene cabida abordarse desde cualquiera de los tres paradigmas existentes. En un principio, hacia finales de los años 70, inicio de los 80, para la década del siglo pasado, sí se hacía. Incluso hubo producción en el área de la entometría, mediciones en el área de la educación, pero lastimosamente, por razones más culturales, de comportamiento, de costumbres, de tradiciones, se ha abandonado y son muy pocos actualmente los investigadores, sobre todo en Latinoamérica, que se centran en este tipo, en esta modalidad de investigación científica, como es la modalidad educativa, porque centra su interés en generar ese conocimiento, válido por supuesto, sobre aspectos, sobre fenómenos muy específicos de ese acto educativo formal, con la misión de mejorarlo, con la función de transformarlo. Muchas tesis doctorales, muchos trabajos de investigación se abordan desde el paradigma sociocrítico y un nombre llamativo, un nombre muy bonito de que van a transformar el conocimiento que se va a generar, va a llegar o va a permitir que esas personas que están investigadas se motiven al cambio, pero realmente no cumplen con las características de una investigación educativa. Y finalmente tenemos la modalidad de proyecto factible. Este conocimiento igualmente se genera un conocimiento válido en esta modalidad de investigación sobre las realidades, pero de una manera operativa, con el fin último de accionar por propuestas que sean tangiblemente expresadas con un respaldo económico. Por eso les coloco en imagen ese esquema, un esquema de proyecto factible. Realmente esas son las partes que debe tener un último capítulo que se aborde como una investigación de proyecto factible. Su último capítulo debe contener esa propuesta. Esa propuesta básicamente tiene ese título, su introducción, sus objetivos, su justificación, la formulación del proyecto o propuesta, que es la parte central, el estudio social de una manera empírica y las consideraciones finales para mostrar que ese proyecto es viable. Esto se hace a nivel internacional. Resulta que una universidad con centros locales en diversas zonas geográficas de Venezuela, pues se dio la tarea desde hace muchos años a inducir en las personas que eran tesistas a nivel de doctorado, las personas que presentaban trabajos de grado a nivel de maestría, a nivel de especializaciones, en un escrito físico que ellos presentan con el nombre de esa universidad y muestran investigaciones de proyectos factibles como si se tratara de una modalidad, como si fuera una investigación científica como tal.
Me pareció muy apropiada esa imagen que le dejo ahí, porque donde realmente opera esta modalidad de investigación es en el área de la ingeniería, es en el área de la arquitectura, es en el área de esas empresas, de esas industrias que quieren generar propuestas tangibles, respaldadas económicamente, pero en el área educativa, específicamente esta universidad, y si usted busca, o si usted recurre a buscadores y coloca proyectos factibles, sale el nombre de la universidad, mucho escribir, mucha producción, pero eso no es una investigación. Como 2014, al encargado nacional de esa universidad, que compartió con mi equipo de Merck, un congreso que hicimos en la ciudad de Mérida, donde fueron los organizadores, estaba presente esta máxima autoridad, y este break que se hace intermedio de ese receso se me acercó para decirme que muy bien los trabajos, muy bien los otro, pero que había un grave error, que él veía muchas propuestas y que no seguían un proyecto factible. Me lo hizo en público y yo le pregunté, ¿a qué entiende usted como factible? Bueno, la factibilidad, la posibilidad que tenga un proyecto, que un docente investigue de su propia acción, de que investigue en el aula, y tiene la potestad, yo puedo investigar sobre estrategia de determinada área de conocimiento en el campo de la educación, y yo puedo inventarme, diseñarme, innovarme la estrategia, y yo como la potestad que me da como dueño de mi cátedra, yo investigo, digo que es factible porque yo la puedo aplicar. Entonces, eso tienden a confundirlo con esta modalidad de proyecto factible. Incluso en una de estas ideas mías, cuando estaba estudiando en mi doctorado, alguien me hizo una pregunta, yo lo que hice fue poder responder ya la pregunta, porque la hacen en tono jocoso, desde cuando inventaron los proyectos factibles en Venezuela. Lamentablemente, pues esta universidad fue conocida y se oculta bastante, y esa confusión existe. Y yo lo he visto mucho en los programas de posgrado, incluso hay universidades que cuando el tesista, cuando la persona que está prestando su trabajo de grado para maestría o para especialización, les obliga a que deben incluir un último capítulo de un proyecto factible, pero desde el punto de vista muy subjetivo y muy personal. Y esa figura que yo me muestro en esa imagen, en el puente, por eso aparecen sus señores con esos cascos, de esa manera. Estas son las 6 modalidades principales que existen, y básicamente la mayoría de ellos pues, siguen metodologías cuantitativas. Las que siguen metodologías cualitativas o cualquiera de las dos metodologías, pues está la investigación educativa básicamente. Esto es lo que ha tenido a confundir. Sobre esto hay mucho que hablar, concretar sobre la forma en que se desarrollan, pero como actividad de formación de ustedes y como actividad evaluativa, va a quedar a cargo de ustedes profundizar un poco más en cada una de estas investigaciones, con mi asesoría, con mi ayuda, y de esa manera para llegar a entender que en el caso de este doctorado, que tiene o que permite 3 formas de investigación, una de ellas es la investigación normal, donde se lleva un conocimiento válido, de manera sistemática. Otra es investigaciones que tienen que ver con proyectos profesionales, pero que tienen que tener previamente el respaldo de una investigación científica. Y las otras son propuestas que se pueden realizar, pero siempre y cuando tengan ese respaldo de una investigación científica. En estos contenidos los iremos desarrollando conjuntamente con ustedes en las actividades que veremos cuando finalice esta actividad. Esto es lo que tengo que hablar, por eso el título de generalidades. Gracias por su atención.